Bienvenidos a su clase de base de datos. Por motivos de espacio en la plataforma y facilitar el hecho de subirse los videos por el peso, vamos a estar subiendo las clases en partes. Van a ser partes pequeñas que, bueno, van a estar señaladas como parte uno y parte 2 para que ustedes puedan también descargarlos o visualizarlos de manera muy sencilla. Bueno, vamos a comenzar con nuestra unidad uno, en donde vamos a ver los conceptos básicos y los objetivos de las bases de datos. Tenemos varias definiciones a lo largo de la historia de lo que son las bases de datos. En la conferencia europea se denominó base de datos en aquel tiempo, en 1977, como la colección de datos, donde los datos estaban lógicamente relacionados entre sí, que tienen una definición, una descripción común y están estructurados de una forma particular. Una base de datos es también un modelo del mundo real y como tal debe poder servir para toda una gama de usos y aplicaciones. También tenemos la definición de Access más actualizada, que es de 2001, que nos habla de que las bases de datos son un conjunto exhaustivo de datos estructurados, fiables y homogéneos, organizados independientemente de su utilización y de su implementación en máquina, accesibles en tiempo real, compartibles por usuarios concurrentes que tienen necesidades de información diferentes y no prescindibles en el tiempo. Entonces aquí se habla, ¿no?, de este tema de que justamente la utilización de las bases de datos puede ser diversa de acuerdo a los requerimientos. Déjenme cambiar de diapositiva. Bien, entonces, bueno, si estamos hablando de bases de datos, tenemos que irnos al concepto de qué es un dato. Entonces, los datos son palabras o números que pueden registrarse. Y la definición más actualizada de 2008 que nos dice a qué se refiere una base de datos, pues es una colección organizada de datos. Esta es la última definición que tenemos y la primeritita que surgió, hace rato hablamos de una de 1977, la primeritita que surgió en 1963 para informática era que una base de datos consistía en una colección de datos interrelacionados y con un conjunto de programas para acceder a dichos datos. En otras palabras, una base de datos no es más que un conjunto de información o de datos relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Pero ¿por qué hablamos tanto del tema de la relación de los datos? Bueno, porque, esperen, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué surgen las bases de datos? Bueno, antes de las bases de datos, pues se utilizaban archivos, ¿no? Antes de la era digital, este, y, y tenían algunas limitaciones estos archivos. Algunas de ellas, pues, eran que había redundancia o inconsistencia en los datos, o sea, teníamos datos repetidos, dificultad para accesar a los datos, pues ya que existían en forma física, pues había que buscar entre todos los datos que era el que estabas o sea, el que estabas necesitando. Y entonces, entre tantos y tantos y tantos papeles y tantos archivos, pues había que buscar el dato en particular y no existía el aislamiento de datos, o sea, todos los datos se encontraban dispersos en varios archivos. Ustedes si han utilizado Excel o algún otro gestor, otro sistema, se darán cuenta que se puede filtrar la información y que podemos obtener únicamente el dato que requerimos en un momento muy corto. Entonces, bueno, también había anomalías en el acceso recurrente, o sea, hay varios usuarios accesando al mismo tiempo a la información, entonces, si yo voy a trabajar con estos archivos y tú también, entonces, ¿quién va a tener esos archivos? ¿Y cómo se van a almacenar esos archivos? Había problemas de seguridad, ya que es difícil restringir el acceso a la información de un archivo físico. Si alguien roba un archivo físico, pues no es posible, resguardar la seguridad de esos datos, por ejemplo, o sea, inmediatamente la persona que tenga el archivo físico, el documento, el papel, pues va a poder accesar de manera prácticamente inmediata
al contenido de esos archivos. Y bueno, otra característica, otra limitante que tenían los archivos que no eran digitales era el tema de la atomicidad, que es difícil asegurarse de que los datos recobraran su consistencia después de que se corrigiera alguna falla. Entonces, bueno, si estamos hablando de que en las bases de datos, pues los datos se relacionan, entonces la modificación de un dato implicaría necesariamente que se perdiera consistencia en el resto de los datos. Entonces, bueno, las bases de datos ahora son digitales y se generan en función de las necesidades de él o los futuros usuarios. Ya platicamos que podíamos tener varios usuarios para una sola base de datos, incluso que una base de datos puede tener varios usos. También lo vemos nosotros, por ejemplo, en política pública, que en las encuestas nacionales como la INEGI y esto pues tienen el propósito como de describir a nuestra población, de conocer cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuánto ganan, qué edades tienen, el tema demográfico, etcétera, pero pues que también los podemos utilizar, por ejemplo, para hacer evaluaciones de política pública. Esto es una base de datos con varios usos, aunque no fue generada para eso, pues se puede usar, y además, pues los usuarios no están restringidos únicamente a quienes tienen o a quienes la generaron, que en este caso sería el INEGI. Es importante dentro de una base de datos evitar la duplicidad de la información. Eso permite que sea más confiable la utilización de datos porque pues no queremos tener datos, bueno, el hecho de que nosotros generemos resultados en función de una base de datos implica que si tenemos un dato duplicado, pues la información con la que contamos no es precisamente confiable. Entonces, bueno, la base de datos es esto que acabamos de discutir. Ahorita vamos a ver la parte 2 en la que ustedes podrán identificar cuáles son los elementos de la base de datos. Aquí les dejo una liga. Este documento habla también de la base de datos. Además, el material de la doctora Magda Collazo, que está en plataforma disponible para su lectura, se recomienda que lo lean para que puedan ver un poquito más a detalle de qué se trata este asunto. ¿Va? Entonces continuamos con parte 2.